Hola, me llamo Julie Zerwitz, soy la diputada por Davenport en Toronto. Feliz Día del Español. I want to say a huge thank you to TO Habla Español for inviting me to be part of today's celebration. I know that you've organized an amazing day of activities from poetry to storytelling to music to panels in education, economic development, and Spanish cultural heritage. And I know that today we're celebrating the City of Toronto's official Spanish Language Day, which is April 23rd. My riding of Davenport is in the downtown west part of the city, and it's one of the most diverse in the country. And I just want to say that Spanish speakers and the Hispanic community is a very big and vibrant part of my community of Davenport, and they very much contribute to the cultural fabric of my writing. I want to give a shout out to a few really great groups like Canada Nos Uni, to Harmonia Seniors Group, and to the amazing Hispanic Seniors Group at the Davenport Perth Community and Health Center. Davenport would not be the same without these amazing organizations. Para terminar, gracias a todos los organizadores de esta gran y importante celebración de la lengua española. Y otra vez, feliz Día del Español. Ok, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos el día de hoy, 23 de abril del 2021, celebrando el Día del Idioma Español en este panel de patrimonio cultural, un panel dirigido a toda nuestra comunidad hispana en esta iniciativa TIO Habla Español. ¿Por qué Toronto Habla Español? Nos encontramos esta bella tarde con una hermosa compañía de nuestra querida Elvira del Carmen Tejera. Ella, una gran mexicana, maestra, escritora, periodista. Tenemos también a Luis Rojas, un artista multidisciplinario que es un gran promotor de nuestra cultura en este país. Y Margarita Feliciano, nuestra querida Margarita, promotora también de la lengua española en este país, Canadá, de la cual tenemos una disculpa que tiene un pequeño contratiempo y está para acompañarnos con unas palabras posteriormente. Pues bien, yo quiero introducir a estos panelistas el día de hoy. Mi nombre es Lourdes Lumi Fuentes, que la mayoría me conocen como Lumi, y voy a estar moderando este panel. Es un orgullo para mí en esta ocasión presentar a estos panelistas que son punta de lanza de esta comunidad hispana en Toronto y en Canadá. Ellos pues están dedicando este día para promover este patrimonio cultural y ver qué es lo que hace falta, qué necesitamos y cómo poder continuar en este proceso de mantener el idioma español en este país. Margarita Feliciano, ella es escritora y promotora cultural, profesora emérita de Glendon York University y fundadora de Editorial Antares, entre algunos, ya que sabemos que Margarita es una mujer que ha dedicado su vida acá por fomentar esta lengua en este país a través de festivales, Festival de la Palabra, Festival de Cine. Ella pertenece a muchas asociaciones en las cuales se promueve todo este deleite cultural que tiene la lengua hispana. Tenemos también a nuestra querida Elvira del Carmen Tejera, como lo dijimos, ella maestra, escritora, periodista y ambasador, promotora cultural. A Canadá Nos Une organización. Pertenece también ella a la Mesa Panamericana de Veracruz y es periodista del periódico El Dictamen, en el cual tiene su columna Galaxia, una ventana desde la mirada canadiense. Y pues, ¿qué más que ellos que nos puedan platicar de ellos? En este caso, nuestro queridísimo y conocido Luis Rojas, artista multidisciplinario, gestor y promotor cultural, comprometido con la comunidad al 100%, eso lo sabemos, y es ejecutivo y director artístico a Casa Maíz, Centro Cultural, del que todos conocemos y del que todos participamos en estas actividades. Pues bien, la razón de este día pues es hacer
preguntas específicas en las cuales nosotros podamos conocer más de todo esto. Pero Elvira, cuéntenos un poco más de usted, de su vida, de su trayectoria. Queremos que la comunidad acá en Toronto sepa quién es Elvira, qué hace Elvira y cuál es su aporte en este momento. Bueno, yo trabajé como educadora en un jardín de niños por 30 años. Trabajé en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Prácticamente creé el departamento de comunicación porque cuando yo llegué era solamente de relaciones públicas y el director que me fue a buscar a mi casa para que yo trabajara con él y en ellos me pidió que hiciera algo sobre el departamento de comunicación y fue los primeros pasos ahí. Ahí trabajé también 30 años llevando la imagen del Instituto Tecnológico a la comunidad. Esta imagen era también dentro de la escuela, o sea, para unificar el estudio, la interrelación entre los maestros, entre los jóvenes. Ahí fundamos un pequeño periódico que los muchachos se entusiasmaban tanto que ellos iban por el periódico, lo repartían, participaban, etcétera. Ahí en el Instituto Tecnológico, en esos 30 años, también tuve muchas satisfacciones, ¿sí? Entre ellas, que me pidieron que participara con los maestros investigadores que estaban en el Centro de Investigación Avanzada para Alimentación. Eran puros doctores que iban de su rama, ¿no? De alimentación, que iban a distintos congresos, simposios, etcétera, etcétera, y regresaban, me reunía con ellos y ellos me platicaban sobre lo que habían participado, cómo, por qué, y yo posteriormente les pedía que me hicieran un artículo sobre lo que ellos habían abrevado en esa celebración, lo menos técnico posible. Me los entregaban y entonces yo los rehacía de manera muy sencilla y mi periódico, el dictamen en el que este año voy a cumplir 60 años de trabajar, ese nos daba la edición gratuita que se hacía cada mes. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí y muy enriquecedora para la comunidad porque los doctores que tienen conocimientos pero a veces no los transmiten de manera sencilla, podían llegar hasta los rincones más apartados. Ese fue algo muy bonito y que le agradezco también a nuestro periódico que haya podido patrocinar ese periódico que se llamaba Siglo Tecnológico. ¿Sí? Eso fue algo muy importante ahí. En el periódico yo empecé a trabajar desde que entré a la misma facultad de periodismo porque mi curiosidad y mi entusiasmo eran muchos y entonces me pegué al director de la facultad que era jefe de información del periódico. Cuando salía de la facultad me iba yo ahí para tratar de ayudarlo en lo que podía y pues así fue como llegué al periódico y pues yo creo que vieron mi entusiasmo y me contrataron. Sí, qué bello, Elvira. Ahí estuve en varias, por eso escribí sobre primera sección, sobre todas las fuentes casi. Al final me quedé en sociales porque la persona que estaba de jefe murió, ya era muy mayor, y entonces ahí yo transformé todo para tratar de ver la cultura. Entonces fui a los clubes diferentes, tuve relación leones, rotarios, sembradores, y ahí a ver qué era lo que hacían, cómo trabajaban, para que fueran ejemplo también para la comunidad. Y a eso me he dedicado también. También tuve relación con una maestra y le digo especialmente a Luis Rojas, es una maestra que es toda una institución cultural en Veracruz, tiene 94 años y todavía participa. Tenemos un grupo, digo porque yo estoy con ella ahí,
que se llama Conciertos Líricos y está apoyando siempre a nuevos artistas y gente para hacer, ahí trabajamos. Ahí he dado yo dos recitales patrocinados por ellos. Perdón, creo que me estoy excediendo de tiempo. Bien, no, muy lindo saber toda su trayectoria y su historia, y pues más que nada saber que Elvira es escritora de cuentos infantiles, de cuentos con mensajes para nuestros hijos, cuentos con historias con valores, historias cortas de su libro Cartas a mi hija, que en este día del idioma español vamos a ir narrando. Muchas gracias, Elvira, un placer. Y Luis, cuéntanos un poquito de ti. Hola, bueno, buenas tardes, días, noches, porque con esto de la cuestión virtual, quién sabe qué hora sea a la hora que vean esto. Luis Rojas, bueno, soy artista, como ya mencionaba, Lumi, artista multidisciplinario, gestor y promotor cultural. Actualmente, como también lo mencionaba, director ejecutivo y artístico del Centro Cultural Casa Maíz, que, bueno, algunos y algunas sabrán, ¿no? Es un espacio, es una organización sin fines de lucro en la cual convergen diferentes proyectos de carácter cultural y artístico. Lleva fundado desde el 2001. Sería, si no fuera por el COVID, hubiéramos hecho un pachangón de 20 años. Pero está pendiente. Habrá oportunidad, pero sí, 20 años de ser la casa de muchas iniciativas de carácter cultural y artístico. Y bueno, al mismo tiempo como esta especie de sombrilla para colaborar con otras organizaciones que no necesariamente sean iniciativas que se gestan dentro de Casa Maíz, sino que Casa Maíz apoya o colabora, como con Teach to Learn, Pinceles Latinos y otras cuantas, ¿no?, que están aquí bajo la sombrilla de Casa Maíz. Dentro de los programas, bueno, hay programas de arte para niños y niñas, para trabajar con jóvenes, en fin, hay una serie de poesía, como mencionaba Lumi, había unos encuentros de poesía muy interesantes, danza, teatro, artes visuales, talleres, bueno, muchas cosas. Ojalá hay oportunidad de que quien no conoce de la organización, pues le eche un vistazo. También tengo la fortuna de ser el director artístico del Grupo Teatro Libre, grupo de teatro que desde hace 12 años, poquito más de 12 años, de manera ininterrumpida, hemos venido llevando a escena obras de dramaturgos y dramaturgas latinoamericanos en idioma español, muy importante en este contexto en el que estamos ahora, que en un país como Canadá, en el cual las lenguas oficiales son el inglés y el español, bueno, nosotros, uno de los mandatos importantes del grupo es hacer teatro en español, ¿no? Ya sean, insisto, obras que se gesten dentro del grupo, obras o montajes originales, o que utilicemos la dramaturgia de alguna escritor, escritora, dramaturgo, dramaturga, ¿no?, en español siempre, como decía, ¿no? Hay muchas cosas muy lindas acerca del grupo, al igual que de Casa Maíz, que ojalá después haya oportunidad, si no pueden revisar lo que hemos venido haciendo. También tengo la suerte en estos momentos de ser el codirector y productor artístico del Día de los Muertos Collective, que es la organización, el colectivo que se encarga de llevar a cabo la celebración del Día de los Muertos en Barnes, en el Artscape. No lo quisiera decir yo, voy a repetir lo que mucha gente dice, es la representación en todo el país más fuerte, digámoslo así, en cuanto al Día de Muertos refiere. No sé, pero bueno, me sorprendió. Lo es. Gracias a su impulso y al deseo de trascender. Así es. Sí, y bueno, hay otras cosas, también soy papá, soy el que barre cuando hay que barrer y soy el que lava los trastes cuando hay que lavarlos, pero esa luego se las cuento. Sí. Muy bien, pues bienvenidos, muchas gracias, un aplauso grandísimo a ustedes, y pues bien, vamos directamente a lo que venimos, que es por qué la importancia del idioma español desde el punto de vista, en este caso, Elvira, en el punto de vista periodístico. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, el idioma español es un idioma hermoso que lo hablan más de 580 millones de personas en el mundo. Es un idioma que yo lo relaciono mucho también con la música, porque es musical, con él podemos transmitir no solo cosas técnicas,
sino también muchas cosas espirituales y que salen del corazón. Entonces, de ahí su importancia para poder comunicarnos con los demás. No es un idioma seco o un idioma nada más de sonidos, de siglas, como, perdón, como el chino, como todos esos idiomas. Este es un idioma muy rico en ritmo, en música. Entonces, se puede transmitir más fácilmente sentimientos de paz, de armonía, que es lo que necesitamos en el mundo. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros promovamos este idioma para que nos comuniquemos más fácilmente con las personas y les hagamos llegar el mensaje de paz, de amor, de solidaridad que necesita el mundo para vivir, porque nosotros somos una especie, somos una familia, la familia universal que tiene una sola casa, que es el planeta Tierra. Entonces todos debemos cuidar el planeta, debemos cuidar tantas cosas que hay que nosotros debemos promover, como a través de nuestro idioma, del idioma español, que es el que nos acercaría a más gente. De ahí su importancia para estar relacionado con otros países, con otras personas, ¿sí? Entonces yo creo que de allí viene su importancia y de que tenemos que promover también la belleza intelectual, la belleza general, la belleza espiritual que podemos hacer a través de ella, de la lengua española. Una lengua hermosa que bueno, me da mucho gusto haber nacido en un país donde se habla la lengua española, que decimos la lengua de Miguel de Cervantes, que estamos celebrando precisamente este evento casi en el día del aniversario del fallecimiento del más grande ejemplo de la literatura hispana, que es Miguel de Cervantes Saavedra, español, nacido en Alcalá de Henares, y que falleció en 1616, casi el mismo día del máximo representante de la literatura inglesa, que es William Shakespeare. Y creo que dejo hablar al otro panelista, porque a veces me entusiasmo tanto. La verdad que aquí pudiéramos pasar horas hablando de todos esos premios Nobel de la literatura hispanohablantes, que son bastantes, y que pues es importante que todos conozcamos de ello y que nuestros hijos se enfoquen un poquito en conocer, y ojalá pronto podamos tener interacción con ellos para que esto suceda. Luis, ¿por qué la importancia del idioma español desde tu punto de vista artístico? Antes de compartir a lo mejor en el contexto artístico, me gustaría hacer como énfasis en una cosa. Pienso que todos los idiomas son importantes, porque son los que el idioma va a ayudar a la memoria de un pueblo, a la historia de un pueblo, a mantener viva la cultura de un pueblo, a tener fuerte la identidad de un pueblo. Entonces, creo que no importa de dónde sea, qué idioma se hable, creo que es importante. Es muy importante, y sí, comparto con Elvira que, bueno, especialmente el español es muy melódico, es muy bello, pero igual no le quita importancia a los otros idiomas, me parece, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, me enfocaré en el idioma español y específicamente en las artes, para no irme hacia otro lado. Creo que es muy importante porque, así como mencionaba esta importancia de la identidad de un pueblo, ¿no? Yo pienso que, si bien es cierto que existe William Shakespeare y que es como el representante en cuanto al teatro refiere, bueno, yo me quedo con Federico García Lorca. Las actividades y el contexto en el que Federico García Lorca escribía su teatro era con, ¿cómo decirlo?, con las necesidades que en aquel tiempo él tenía o quería hacer. Creo que, si bien es cierto que para mí, muy personal, no
no necesariamente a veces se tiene que hablar para tener una expresión artística. Por ejemplo, hablando del teatro, existe el teatro físico o el mimo corporal dramático, y que son dos disciplinas que a mí me encantan, y que puedes tener una obra de teatro de 1 hora y 15, 1 hora y media, sin una sola palabra, y el mensaje se transmite. Bueno, sin embargo, es muy interesante los procesos de cómo llevas a cabo un montaje. Hay un trabajo de mesa en donde toda la gente involucrada en el montaje se sienta a llevar a cabo un análisis de la obra, a desmenuzar los personajes, a hacer un perfil psicológico, tanto de la obra como de cada personaje, qué tiene que ver la composición escénica, cada elemento en escena, porque es importante, qué mensaje va a transmitir al público. Entonces, en todo ese proceso hay que hablar, ¿no? Entonces, es importante tener el idioma para podernos comunicar y llevar a cabo después lo que se quiere transmitir. Entonces, no importa que sea una expresión artística sin palabras, el idioma es fundamental. Ahora, si nos metemos a la música que mencionaba Elvira también, a la poesía, bueno, es fundamental el poder tener, por ejemplo, la canción de protesta. Es tan maravillosa, y esa necesidad de poder expresar ciertas cosas en ciertos momentos. Hablando de teatro nuevamente, Mario Benedetti, ¿no? Que no necesariamente era dramaturgo, pero que por una necesidad que cruzaba el Uruguay en aquellos entonces, le pidieron que escribiera una obra que se llamó Pedro y el Capitán, que es una gran obra. Aunque él no era dramaturgo, llevó a cabo, pues, una pieza de teatro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por una necesidad. Entonces es importante transmitir esos mensajes. El idioma va a ayudar a que el mensaje se transmita de una manera directa a la persona que va a recibir la expresión artística que sea, no importa cuál sea, llámese música, poesía, teatro, lo que sea. Entonces, el tener la magia, el poder del idioma siempre va a ayudar. Por eso es muy importante abrazarlo, tomarlo, entenderlo, y también entender que depende del contexto en donde uno esté. Si nos metiéramos más, estamos en un país, e insisto, en el cual la lengua es el inglés y el francés. Sin embargo, existe una comunidad cada vez más grande que habla español. Y por eso en el teatro es una realidad que ya hay un público que quiere ir a escuchar cómo esa melódica, esa manera de poder decir la sangre, la luna, la leche que decía Federico García Lorca, se puede decir en español. Y aunque hay unas interpretaciones muy hermosas en inglés de teatro hablado bueno, originalmente escrito en español, la han hecho en inglés y quedan muy bien. Para mí no lo siento igual. Me resulta un poco complicado, ¿no? También, no sé, hablando, bueno, es que es un tema muy extenso, pero bueno, creo que Así es. No, enfatizando un poco lo que dices, Luis, es correcto. Estamos en un país donde el idioma principal es el francés y el inglés, sin olvidar que estamos en una tierra norteamericana y que en esta tierra norteamericana existen 3 idiomas, que es el español, el inglés y el francés. Y si le ponemos peso al idioma, es algo importante de valor que nuestras comunidades en Norteamérica y en todo hispano hablante tengamos esa oportunidad de tener 2 o 3 idiomas a elección, ¿sí? Y algo por lo que hoy estamos aquí es precisamente para ese patrimonio cultural que hay que dejar a nuestros pequeños, de que es importante que estos 3 idiomas son hermanos, como todos nosotros somos hermanos en el mundo, ¿sí? Y eso es lo bonito de ello. Bueno, la segunda pregunta, diga Elvira. Yo quiero decir, es que estoy totalmente de acuerdo con Luis respecto a la importancia que todos los idiomas tienen. Yo no me quise referir a menospreciar ningún otro idioma, simplemente quise darle el énfasis a lo que tenemos. Sí, porque estamos hablando del español y quise, claro, el idioma pues es la manera de comunicarse que empezó a tener el hombre desde que abrió los ojos, ¿no? Entonces trató de primero con señales, que también es un idioma, ¿no? El idioma de las señas. Entonces, todos los idiomas son importantes para comunicarnos. Yo a lo que quise decir con el idioma español es que para mí es uno de los más hermosos idiomas. Como cuando analizan, por ejemplo, los himnos nacionales, que dicen que nuestro himno nacional es de los mejores del mundo, que está como también el de Francia, en fin. Pero en este caso, como estamos hablando del español, pues yo estoy refiriéndome a las riquezas que tiene y a la facilidad
que hay para comunicarse, porque, por ejemplo, si empiezan a enseñar un idioma, creo que es un poco más fácil aprender el idioma español que el chino, que el japonés, que el ruso, que en fin, y otros dialectos. Así es. Por eso digo que es la facilidad que tiene nuestro idioma por su riqueza, por todas sus formas que tiene. Sí, a eso me refería yo, pero no de ninguna manera hay que minimizar algún otro idioma. Todos son, es nuestra manera de comunicarnos y es importante desde la lengua de las señas, que ya no es lengua, son señales, pero desde entonces es importante para comunicarnos y para promover nuestros valores, nuestros ideales. Como los filósofos desde su inicio, sí, comenzaron con este tipo de lenguaje hablado. Sí, yo como entrenadora de vida, como coach, uno de mis estudios es precisamente eso, el lenguaje. Cómo a través del lenguaje nosotros podemos tener una vida que queremos y cómo se desarrolló toda esta lengua, cómo se le fue poniendo nombre a las palabras, cómo los grandes filósofos de la historia fueron creando, ¿verdad? Y cambiando de la poesía a la lengua, ¿sí? Y es algo maravilloso. Muy bien. La segunda pregunta para ustedes. ¿Cuál es el panorama actual del idioma español? Elvira. Bueno, pues como decía yo, hay más de 500 millones de personas que lo hablan y según el Instituto Cervantes dicen que tal vez para finales del siglo sean más de 750 millones de personas que lo hablan, pero también tenemos que ver otro aspecto, el aspecto en que actualmente están en algunos espacios deformando el idioma español, porque por ejemplo, con las tecnologías, con los teléfonos y todo, y la vertiginosidad con que vivimos, están tratando de que todo sea muy rápido, de que nos comuniquemos, de que pasemos este mensaje, entonces, sobre todo los jóvenes ahora empiezan en el teléfono y empiezan y ponen un más en lugar de poner MAS, ponen por qué, entonces ponen un por y nos limitan porque en el por qué, nada más por la acentuación, cambia totalmente el significado de la palabra, por nosotros decimos ¿por qué esto? O ¿por qué esto? Que es separado. Entonces, vaya, todo eso lo estamos perdiendo un poco. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, sobre todo, que son los que más los usan, y a las personas que están muy ocupadas, ¿verdad? A que manejen bien nuestro idioma, para que podamos nosotros proyectar un idioma fino, el verdadero idioma español, no nada más signos, porque nos regresamos a los tiempos de Cuevas, nada más con signos. Eso es lo que yo pienso, que es el panorama del idioma español. Claro que también hay muchos que lo promovemos, ¿verdad, Luis? Sobre todo en el arte, en el teatro y todo, que con unos parlamentos hermosos, con unos diálogos preciosos, pues tenemos que seguirlo haciendo. Así es, y lo haremos, Elvira, lo haremos. Gracias a estos escritores y a todos estos motivadores de que esta lengua continúe, es por lo que hoy estamos en este patrimonio cultural, forjando este camino, abriendo estas oportunidades para la juventud y para todos nosotros, los no tan jóvenes, que necesitamos, ¿verdad? También compartir y seguir aprendiendo, porque sin el legado de ustedes que ya pasaron por esto, que ya lo vivieron, nosotros no tendríamos un futuro próspero. Luis, ¿cuál es el panorama actual del idioma español en tu perspectiva? Bueno, pues empezando, haciendo énfasis, como Elvira lo mencionaba, ¿no? Que es una cantidad tan enorme de gente hispanohablante, ¿no? El segundo idioma más hablado en el mundo, ¿no? Empecemos desde ahí, de que, bueno, el panorama en el que estamos es que es una lengua que cada vez es hablada por más personas en el mundo. Enfocándome en la parte artística, bueno, es cierto, esto vuelvo también aprovechando lo que comentó Elvira, ¿no? Que se corre el riesgo
de que se vaya deteriorando, que se vaya, ¿cómo diciendo? Pues tomando y transformando en una manera no necesariamente positiva, ¿no? El idioma, por eso es importante hacer énfasis en cómo estamos hablando. Por otro lado, yo siempre como que trato de ver ambos ángulos, pienso en que de entrada el idioma español, al ser hablado en una región tan grande del continente y obviamente en España, dices, bueno, no es lo mismo el tipo de español que habla un argentino al que habla un mexicano o una mexicana, ¿no? Entonces también eso es una parte que es voy a poner más en contexto todavía, hablando aquí en Canadá como inmigrantes, en donde hay está formado esta comunidad hispanohablante por gente de toda Latinoamérica y España, entonces dices, bueno, ya no nos entendemos aunque estemos hablando español. Y no es que sea incorrecto, pero hay que entender, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, la gente que me conoce es la cosmovisión indígena. Toda esta diversidad indígena me llena y me satisface y es parte de mi identidad y la asumo con orgullo. Entonces, sí, es cierto que hay que encontrar esa cuestión tan pura y tan bella del idioma que fue castellano allá en España, pero que aquí en América, en Latinoamérica, se transformó y que tenemos que entender que, por ejemplo, papalote, le puedo decir cometa si quieren, pero papalote viene de una lengua náhuatl, ¿no? Y así hay un montón de palabras que vienen de lenguas indígenas y que es español, el español de México en este caso, que al igual puede haber otras expresiones en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Guatemala, y eso nunca va a terminar. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Bueno, en eso, en que tenemos que entender y abrir la mente de que el idioma es muy complejo y que no es que a veces sea correcto o incorrecto, es la riqueza precisamente del idioma español ahora aquí, en Latinoamérica o en este caso en Canadá, en donde hay una convergencia de muchos países que hablan el idioma español de manera correcta, simplemente que tiene variantes de carácter indígena y que no por eso es que sea incorrecto, ¿sale? Entonces, en eso estamos parados, me parece. Ahora, más enfocado en las artes, y es lo último que digo, y más enfocado aquí. Antes hacer teatro en español era un reto, porque llegaban 5, 7, 10 personas. Ahora nos podemos dar el lujo de tener una sala llena, cosa que antes era un sueño. Ya existe un público, ya hay una comunidad que cada vez más puede llegar a atender y disfrutar de actividades de carácter artístico en español. Tú llegaste a estar en algunas de las noches de poesía de acá de Casa Maíz, casa llena, ¿no? Escuchar poesía en español. Entonces, en ese contexto estamos, vamos a seguir trabajando duro, es el trabajo de mucha gente. Yo siempre digo, yo pongo mi granito de arena con todo el amor, con toda la entrega y me apoyo en la comunidad. Ese es un trabajo en equipo para poder seguir empoderándonos, porque al final el idioma también es eso, es una herramienta para facilitar el proceso de empoderamiento de una comunidad. Exactamente, Luis, bien dicho, un aplauso. Exactamente, eso es lo que es un trabajo en conjunto y es el empoderamiento de todo hispanohablante, el poder tener esta rica lengua, así como dices, con sus variantes, porque cada país, me encantó cuando los vi en el programa de Marta Pinzón, cuando hablaron de las palabras, ¿no? Como cubeta, tina, balde, como en cada uno de los países iban saliendo, ¿no? Esas palabras, no, pues en Colombia le decimos así, en Ecuador le decimos, entonces todo el aguacate, el palta, ¿me entiendes? Entonces toda esa riqueza de palabras que muchas veces en algunos otros países, como en Uruguay, cuando en una ocasión, aquí lo voy a decir públicamente, tuve la experiencia de recién llegada, sentarme en una mesa llena de uruguayos. Y obviamente para nosotros, uno de nuestros panes favoritos en México es una concha. ¿Sí? Y pues es peculiar comerlo con cajeta. Entonces imagínate que han pasado ya 11 años de esto que estoy acá y cada que nos encontramos esa mesa de uruguayos es, pues bueno, reírnos de esa anécdota, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué vas a extrañar de México? Pues bueno, mi pan con cajeta. Sí, yo digo algo. Sí, es muy importante y yo también adoro mis comunidades indígenas
Sí, tuve un tío abuelo que hablaba inglés, francés, español y náhuatl. Sí, siempre hemos sido adoradores de nuestras raíces indígenas y de la cultura tan grande que había cuando vinieron de los europeos. Ya ese es otro tema, ¿verdad? Que no hablamos aquí. Pero todo lo que nosotros tenemos contribuye a enriquecer el idioma español. Yo me refiero a los errores gramaticales y cosas así, pero a las expresiones y a los nombres que cada país da a determinadas cosas, todo eso enriquece el idioma español y lo hace más universal. Exacto, Todos lo entendamos, ¿sí? exacto. Porque conforme van enriqueciendo con sus expresiones y con sus palabras, van ampliando nuestros conocimientos. Por ejemplo, ahora ya sabemos que el aguacate le dicen balda y que otra, ¿sí? Entonces ya está incorporado, ¿sí? Son palabras o expresiones. Esos no son errores, esos son expresiones y palabras que contribuyen a enriquecer nuestro hermoso idioma. Nuestro lenguaje. Bien, tercera pregunta. Desde el punto de vista personal y sentimental, ¿sí? ¿Qué ha sido para usted el idioma español? Luis, comenzamos contigo ahora. Ándale, ahora me la cambió. Bueno, qué bueno. Bueno, a nivel sentimental, bueno, hay muchas cosas que pudiera compartir, la verdad. Insisto, dentro de lo que representa hablar de identidad, para mí el idioma es una de las cosas clave. Entonces yo, como persona latinoamericana, ciudadana del mundo, nacida en México, viviendo ahora acá en la isla Tortuga, pienso y digo, wow, puedo seguir comunicándome con un grupo de gente en español, puedo seguir promoviendo el teatro hablado en español, la poesía, la música, no sé, el que exista, tener la oportunidad de estar ahorita representando o ser un facilitador en este espacio, en esta organización, el Centro Cultural Casa Maíz, que no lo vine a inventar yo. Yo tengo la fortuna de ahora haber asumido la dirección, pero este es el trabajo de un montón de gente que hay, que estuvo detrás, que estuvo antes, grandes maestros, grandes personas, cofundador Julio Serén, que ya no está aquí, se nos adelantó en el camino allá al más allá, gente muy, muy generosa, muy inteligente, y que cuando yo llegué aquí fue mi familia, es mi familia, es esa familia que no es de un lazo sanguíneo, es la que está ahí y que te ayuda a poderte establecer en esta nueva tierra y sentirte que hay alguien ahí detrás. Y que no era lo mismo, aunque había gente muy buena onda, colegas artistas que conocí. Hey man, how you doing, brother? No, no se siente igual que cuando alguien te dice, hey hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Uy, hasta se me enchina la... Calor, ese calor. A nivel sentimental, el encontrar lugares como Casa Maíz, como el grupo de teatro, que yo llegué al grupo, yo no inventé el grupo. Ahora tengo la suerte de que estoy asumiendo ciertos roles directivos a lo mejor, pero no lo inventé yo. Yo llegué a sumarme y fueron mi casa, fueron mi familia, son mi familia. Entonces, sentimentalmente es eso, porque al final del día son un montón de cosas, pero obviamente de lo que está así por encima o muy fuertemente arraigado es el idioma. Esa sensación de sentir que perteneces a algo, a un grupo de gente, o que es, pues sí, parte de tu identidad. Y por último, habría muchas cosas a nivel sentimental y emocional, pero el hecho de tener ahora 2 hijas que nacieron acá y que una de ellas ya tiene 4 añitos y que haga ese switch y que ya sabe, no, papi, está bien, y que me hable en español, porque sabe que es lo que a mí me llena y la manera más fácil de que ella me va a hacer entender o va a ser la manera fácil en que ella me transmite amor, ella sabe, ella lo entiende ya, que va a ser hablado en español. Y por eso ya hace el switch. Y cuando me tiene que hablar bonito y coqueto y con ternura, me lo hace en español. Felicidades, felicidades. Y qué Ay, lindo, qué qué lindo. bonito. Esa semillita que siembras a través de que ellas te vean como promotor cultural, como un facilitador sociocultural, como lo que somos, eso es algo bello porque ese es el legado, ese es el patrimonio cultural
ellas van a tener una rica cultura porque todas las culturas son bienvenidas en este bello Canadá. Somos un país multicultural, estamos abiertos a recibir a todas las comunidades y me encanta ver cómo en tus presentaciones se suman hindús, se suman canadienses, se suman personas de todas las nacionalidades a querer escuchar la riqueza de nuestra lengua. A veces dicen, no entiendo muchas cosas, pero con verlos lo disfruto, me apasiona. Así cuando tenemos nuestros eventos en las comunidades de este otro lado de la ciudad, en el West, y que se llena, tú has estado acá con nosotros, de esas personas canadienses, de tanta comunidad italiana, portuguesa, que quiere esa sensación de escuchar el sonido del español, de oír un mariachi, de oír a una persona, a Alex tocando su guitarrita, a Cali Niño con todas esas, a Rosa Cervantes, a cantidad de artistas argentinos, chilenos que participan en todos estos movimientos culturales que hay en Toronto gracias al apoyo de toda la comunidad que siempre está abierta y comprometida a apoyar. Y a ver, Elvira, su punto de vista sentimental y personal, ¿qué ha sido para usted el idioma español? Para mí, el idioma español ha sido un instrumento que me ha permitido transmitir lo que tengo dentro, ¿sí? Transmitirlo desde lo más profundo, como yo pienso, lo que tengo, con quién soy, tantas preguntas que me hago y que me respondo. Todo eso lo he proyectado a través de este instrumento que es mi idioma español. Desde que era muy pequeñita, creo que ya contaba cuentos a mis compañeritos, los jalaba y les decía. Y después, como te dije, pues me fui a la escuela oficial de declamación y teatro. Ahí estuve y empecé a leer mucho sobre poesía, sobre teatro, y gracias a eso también pude conocer el sentimiento de otros, de artistas, ¿sí? De poetas sobre todo. Por eso cuando leo o cuando declamo alguna cosa de algún poema, por ejemplo, de Mario Benedetti, se me escurren las lágrimas porque lo siento y es el idioma me ha permitido penetrar en el sentimiento de ellos. Yo cuando he dado los recitales nunca digo yo soy declamadora, simplemente soy transmisora del pensamiento y del sentimiento de este poeta del que estoy leyendo ahora, porque ya no doy tantos más, hago lectura en voz alta. Antes sí declamaba mucho, ahora ya casi. A veces me siento un poco nerviosa y prefiero no perder el sentimiento y mejor leo. Pero cuando estoy leyendo esos poetas, estoy sintiendo todo lo que ellos en ese momento sintieron y trato de transmitirlo a los demás. No soy yo, es Mario de Benedetti, es Alfonsina Storni, es, en fin, todos ellos, ¿no? Entonces yo los estoy transmitiendo, soy simplemente su instrumento a través del idioma español. Eso ha sido para mí y me ha enriquecido y me siento feliz cuando estoy leyendo y cuando estoy diciendo, leyendo o declamando algún poema de ellos, porque estoy penetrando en su alma, en su espíritu, en su ser. ¿Sí? Eso ha sido para mí el idioma español desde el punto de vista sentimental. Y yo les comparto para mí ese sentimiento de haber tenido un padre bohemio, que Diosito me lo tenga en el cielo, y nada más de acordarme, oírla a usted, oírte Luis, con todas estas emociones, me hacen regresar a mi niñez, a ese momento donde íbamos a la fonda de Andrés Huerta a oír todos esos poemas, a escuchar a mi padre pararse en un escenario y decir todas estas declamaciones, el verlo escribir, el verlo pintar, el ver plasmar el arte en mi familia siempre ha sido para mí ese legado, el por qué soy yo como soy hoy por
hoy. Y pues bien, para cerrar este panel, los voy a dejar. Bueno, sí, no sé, aquí a Luis Rojas, uno de los poetas que más es Manuel Benítez Carrasco, que tiene algo muy pequeñito que siempre me emociona mucho, que es lo que el niño quiso ser, ¿no? Que dice, el niño quiso ser pez, metió los pies en el río, estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se asomó al balcón del aire, estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro, se puso a ladrarle a un gato, lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre y empezó a ponerse años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre y ya no quiso crecer. No quería crecer el niño, pero tuvo que crecer. Y en una tarde, al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Manuel Benítez Carrasco. Bello, bello. Él vivió en México, vivió en México varios años. Yo tenía un libro de él dedicado por él, y quién sabe en manos de quién quedó. Por más que he clamado que me lo devuelvan, no me lo han devuelto. Por allá, por allá. Ok, bien, nos vamos con esta última pregunta. ¿Qué recomiendan a partir de hoy que podamos hacer para fomentar el idioma español entre nuestra juventud? Elvira. Pues tenemos que fomentar la lectura. Creo que es algo importante, fomentar la lectura y hacer pequeñas convivencias, así como a veces hacen tertulias, reuniones generales, pequeñas convivencias donde podamos introducir brevemente nuestro concepto de la convivencia a través del idioma español y ver más bien los deseos que él tiene, es lo que le interesa para a través de esos intereses penetrar en él, en esa juventud, a través de sus intereses, no de los nuestros, de los de ellos. Eso es lo que yo creo. Yo pienso que igual generar espacios en donde se pueda promover el idioma y que sean atractivos para los jóvenes, fundamental. Cuando hablo de generar espacios, implica un montón de cosas. Hablando de la tecnología, por ejemplo, ¿no? De qué manera va a ser atractivo para ellos y para ellas, ¿no? La juventud. Una vez que se generan los espacios, como bien lo dijo Elvira, escucharles es fundamental, porque muchas veces uno quiere promover ciertas cosas, en este caso el idioma, y no se da cuenta que está como que promoviendo que le agarren... porque estás... Tibia, decimos español. Muchos y muchas que nacieron acá o que llegaron muy jovencitos y que la verdad se sienten más cómodos y cómodas hablando en inglés y que solo es decirles, mira, tienes la fortuna de tener esa riqueza cultural de que tu mamá o tu papá vinieron de tal país de Latinoamérica o de España, no sé, y que hablan el idioma español. Tómalo, embrace it, ¿no? Siéntete orgullosa, orgulloso de esto. Entonces, creo yo que, bueno, se generan espacios, se escucha al joven o a los y las jóvenes y por último, a lo mejor también uno hacer la tarea, porque voy a poner un ejemplo muy simple. A mí el reggaetón es uno de los géneros que simpatiza mucho. No me gusta porque pienso que es un género misógino que promueve babosadas, ¿no? Pero bueno, que no se enojen los jóvenes. Sin embargo, creo que la manera inteligente sería entender más de ello. Yo he tratado de hacer la tarea, pero me cuesta. El decirles, mira, ¿sabes de dónde viene el reggaetón? ¿Cuáles son sus influencias? ¿No? Y de ahí agarrar y empezarles a hacer ver cómo no es necesario llegar a ciertas cuestiones de deterioro de lengua o promover ciertas cosas sin que se
se logre disfrutar esos géneros musicales o nuevas tendencias a nivel artístico. Una vez más, yo digo, estoy hablando desde mi trinchera, podría meterme en otras cosas, pero bueno, mejor no, me enfoco en la parte artística. Y por eso cité como ejemplo el reggaetón, ¿no? Entonces, como que sí, tratar de entenderlo, escucharlo, ver, prepararse uno para poderles transmitir o darles una propuesta sólida también a la juventud, ¿no? Entonces es eso, generar espacios, escucharles y tratar de uno también hacer la tarea para ver lo que, de acuerdo a sus gustos y necesidades, poderles aportar de una manera más sutil, ser un poco más generosos, generosas en este proceso de transmisión de conocimiento, en este caso del idioma, ser un poco más empáticos, ser un poco más, ¿cómo se le llama? Una palabra clave aquí sería dúctiles, el ser más dúctil, ¿no? Para poder facilitar estos procesos en donde hay una negociación, yo lo veo como una negociación con los jóvenes, de cómo vamos a poderles transmitir toda la riqueza, en este caso, que está implícita dentro del idioma español. Así es, efectivamente, los dos han dicho cosas muy importantes, han aportado una gran cantidad de datos específicos, como es el generar espacios donde los jóvenes puedan desarrollar este tipo de lectura, porque muchas veces se intimidan en no poder leer correctamente y otros se burlen de ellos y por eso se limitan a leer. O como en mi caso, yo les puedo decir, yo agarro un libro, empiezo bien emocionada y empiezo a sentir un sueño y un sueño. Entonces tengo que buscarme espacios agradables donde me esté pegando el aire, donde esté fresco y no me dé ese sueño que habitualmente me da. Buscar, por ejemplo, como entrenadora, como coach, tengo mucho material para leer, siempre tengo que estar actualizándome y es bien difícil para mí el tomar un libro. Y hoy por hoy, ¿qué hacemos? Bueno, el video, porque ahora ya hay audiolibros. No importa, si queremos, tomemos ese audiolibro porque es la lengua, el idioma, el que está enriqueciéndonos. Todas esas distinciones, todas esas palabras a leer, cualquier literatura, nos dejan una distinción en nosotros por siempre, ¿sí? Es importante saber seleccionar esa lectura que ponemos al alcance de nuestros hijos y como algo que platicábamos el otro día, quizá comenzar con pequeños cómics, historietas, ¿sí? Que no sean unos libros grandes, que el niño comience a interesarse desde niño por esas lecturas cortas que los inciten el día de mañana a tomar un libro, poner el ejemplo, que nos vean leyendo, que vean cuando ellos pasan a lo mejor, ¿qué estás leyendo, mamá? O a lo mejor no te van a preguntar, pero van a ver tu libro de mesa y están viendo que estás leyendo, no sé, cartas a mi hija o Por siempre niño, no sé, el chicken soup, como le llaman, ¿verdad? Ese libro, por ejemplo, yo se lo regalé a mi hijo y estaba negado de leerlo porque es un libro de este ancho, ¿sí? Pero después yo descubrí, ¿sí? Que en sus ratitos, ahí anda, por eso bajo la voz, en su ratito, él lo leyó porque en un escrito de la escuela que me encontré, él ponía ahí algunos pasajes que había leído sobre ese libro. Entonces, no forzarlos a que pues te lo regalé, hay que leerlo, ¿no? Pues es importante dejarlo, hacerle ver que ese es un regalo, léelo, te lo muestro, está ahí, no te gusta esa lectura, compárteselo a alguien más que a lo mejor sí le guste, ¿sí? O lee un poquito, lee la introducción y si no te gusta es ok. En las escuelas, seguir fomentando, a mí me gustaba mucho porque desde primaria había eso, yo era mamá lectora, era del club de las mamás lectoras desde kinder, les impulsábamos a que leyeran y había pequeñas librerías, ahí libros para que ellos los tomaran y les creábamos espacios de ambiente y así fue sucesivamente toda la primaria. Ya en la secundaria empieza uno que la amiguita, el amiguito y empieza uno a desvariarse, a ya no querer leer, pero ¿cuántos enamoran con la poesía? ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes les gusta escribir esa carta? Eso es algo también que les recomiendo. Grupos de escritura, grupos donde podamos plasmar nuestro sentimiento. A través del coaching, pues nosotros hacemos dinámicas
donde hay que escribir lo que está sintiendo en su momento, y de ahí han nacido muchas cosas muy interesantes, y uno reconoce a través de lo que escribe lo que está viviendo. Y pues bueno, ese es el aporte que yo puedo dejar, ¿verdad?, para esta juventud. Y yo tenía por aquí una pregunta abierta para ustedes, algo más que quieran agregar, y agradecerles de Toronto Habla Español, esta iniciativa que con un gusto y placer está enfocada en promover toda esta riqueza patrimonial de cultura hispanohablante acá en Toronto. Y damos las gracias también a la ciudad que nos permite nombrar hoy por hoy que Toronto habla español. Un gran agradecimiento a la ciudad de Toronto por honrar esta lengua en este país, y pues los dejo a que se despidan con sus palabras, y por mi parte un abrazo de mariposa monarca, mucho cariño y mucho agradecimiento por su tiempo, que es valioso, y por este idioma que nos hizo que nos comunicáramos hoy. A ver, Luis, despídete con cariño. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Como lo decía al inicio, siempre es lindo poder encontrar los espacios, el pretexto, ¿no?, para poder intercambiar ideas y promover, en este caso, bueno, el idioma. Enhorabuena, gracias por la invitación, y siempre que se pueda, pues bueno, ahí estamos a la orden. Me dio mucho gusto conocer a Elvira, no tenía el gusto. Poder conversar con ella brevemente antes de conectarnos también fue muy lindo. Fue breve, pero muy lindo. Y pues nada, ahí estamos. Ojalá, bueno, esta plataforma y esta iniciativa pueda servir para poder generar vínculos, que puede llegar a mucha gente y que se pueda generar, pues hablamos de los espacios, ¿no? Si no es necesariamente físicamente, bueno, pues tomar ventaja dentro de todo esto que es virtual ahora, y no es que a mí me encante, pero es lo que hay. Entonces hay que tomarlo, hay que empoderarse, hay que aprovechar y bueno, seguir promoviendo todo lo que no haya que promover: arte, cultura, las lenguas, yo qué sé, ¿no? Muchas gracias, Lumi, gracias a Erika y a todo el comité organizador de Toronto Habla Español. Muchas gracias, Luis. Un placer. Elvira. Muchas gracias también por haberme invitado. Es un honor para mí el haber participado en este panel de patrimonio cultural. Y como dice Luis, a mí también me dio muchísimo gusto conocerlo, porque sentí desde el principio, le dije a él en la plática previa, sentí como una corriente de identificación entre él y yo, porque los dos amamos el idioma, amamos la cultura, y nos sentimos realmente como pez en el agua, decían, en este ambiente. Sí, muchas gracias a Erika, muchas gracias a Lumi y a todos los que organizaron este evento, que realmente es un gran acontecimiento, porque es la base de una comunicación hermosa, cada vez más amplia, entre los que hablamos español y los que deseamos promoverlo para que cada vez se hable más y llegue al corazón de todos este idioma que, como yo les decía, para mí es muy rico espiritualmente, es musical, es rítmico, en fin. Muchas gracias a todos ustedes que hicieron posible este evento, y muchas gracias a todos mis compañeros. Me dio mucho gusto conocer a Luis, y aquí estamos para lo que podamos servir en este planeta. Claro, claro, no, y muy agradecidos nosotros de parte de Luz Dari, de Erika, y por esta su servidora, Lumi. Estamos bastante orgullosas y de la respuesta de todos ustedes, de la respuesta de la comunidad hispana acá en Canadá, inclusive en todo Canadá, porque hoy por hoy estamos recibiendo respuesta de todos lados, interesados en ser parte de esta iniciativa Toronto Habla Español. Recuerden hacer su hashtag Habla Español, subir su poema, su declamación,
cualquier tema de interés, nombres de escritorios, recomendarnos escritorios, nombre de escritores que se sientan en sus escritorios, hacer sus libros, ¿sí? Y hacernos saber cuál ha sido su libro que ha impactado en su vida. Por ahí hay un libro, Luis, Elvira, que les haya impactado hasta hoy, que lo tengan en el buró, que digan, este es mi libro, no sé. Hay muchos libros, Okay. muchos libros, cuando empiezo a ver, sobre todo escritos por los poetas. Alfonsina me llama mucho, Alfonsina, Mario Benedetti, en fin, y como escritores en general, hay una escritora mexicana, Sara Stokovich, tiene un apellido así como ruso, que es de la UNAM, que tiene un libro que se llama La Señora de los Sueños. Y entonces coloca a la mujer en todos los ambientes en el mundo. Ese libro a mí me impactó mucho, yo lo tengo cerca y lo leo y lo releo, no sé si lo conozcan. Sara Stokovich es, sí, la señora de los sueños. La mujer sueña y está en el África y está en el Oriente, con esas condiciones en las que vivía la mujer, y recrea tan bien esas situaciones que a mí me impactó. Lo leí hace muchos años, pero me sigue gustando. Gracias, Elvira. Luis, ¿algún tema, un libro, un autor que haya impactado? Estás en micrófono. Abre tu micrófono. Perdón, es que trato de que no, porque luego el paisaje de atrás oyen los pajarillos y cosas, hace ruido, entonces lo... Que, como dice Elvira, hay muchos autores, ¿no? No sé, hay últimamente mucho teatro. Quisiera poder volver cuando leía más novela, otro tipo de cosas, no sé, ¿no? Uno que otro ensayo. Ahorita ha sido mucho teatro lo que he estado leyendo, pero creo que un libro, Eduardo Galeano, Las venas abiertas, ¿no? De Eduardo Galeano, yo lo leí muy joven, me parece, y no lo entendí, creo, hasta que no vine aquí y tuve la oportunidad de empezar a conocer el pueblo latinoamericano en cada rincón de Latinoamérica con toda su riqueza, todo eso, allá el idioma, la música, el teatro, la danza, y entonces fue cuando, hasta que no llegué aquí, volví a leer el libro y dije, wow, era una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, no sé, lo menciono porque creo que son de esos libros, como me dijiste, el que todavía está en la cabecera. No es que todavía está en la cabecera, pero me llega esa memoria de cómo interpreté el libro de una manera tan diferente ahora viviendo aquí y ahora que pude interactuar de manera directa con integrantes de la comunidad latinoamericana, ¿no? Entonces fue así, oh, okay. Y así podría mencionar algunos libros que los volví a leer ahora acá y que son escritores no necesariamente de México, que son de Latinoamérica, y que digo, wow, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo cito como ejemplo, ¿no? Ya. Un abrazo, muy agradecidos nuevamente y mucho éxito en sus vidas. Como dicen, a cuidarnos, a estar a salvo y a proteger a nuestros compatriotas. Muchas gracias, estamos viéndonos pronto y este es un legado para todos nosotros y sobre todo para las nuevas generaciones.